Capítulo 200. Gan Orca contra Mokami. Mokami se colocó al frente, con el cuerpo listo y los ojos fijos en el gigantesco villano que tenía delante. La tensión flotaba en el aire y la expectación era palpable. Sin embargo, a pesar de la creciente presión, mantuvo la compostura y canalizó sus mejoras biológicas para prepararse para el ataque. Un choque inminente. Podía sentir cómo las fibras de Kevlar de sus músculos se tensaban, las conexiones neuronales de alta velocidad cobraban vida y su piel de grafeno adquiría un brillo endurecido. Sin decir palabra, Itsuka, Kirishima y Tokoyami tomaron posiciones junto a él. El cuerpo de Itsuka se agrandó, la gentil chica se transformó en una formidable luchadora. La piel de Kirishima se endureció, su mirada decidida se fijó en los villanos. Dark Shadow, bajo el control de Tokoyami, se hizo grande y siniestro, proyectando una larga sombra sobre el suelo. Frente a Gan Orca, el rostro de Mokami era la viva imagen de la falta de emociones, pero su mente corría, elaborando estrategias y analizando. Tenía que mantener a Gan Orca concentrado y, al mismo tiempo, darle a su equipo suficiente espacio para encargarse del resto de los villanos. Él era su escudo y su espada, un general en el sentido más estricto. Gan Orca, gritó Mokami, dando un paso adelante con los puños apretados a los costados. Eres mío. Gan Orca simplemente sonrió, cruzando los brazos sobre su enorme pecho. Palabras atrevidas, muchacho. Veamos si puedes respaldarlas. Con eso, Gan Orca atacó, su enorme cuerpo sorprendentemente ágil. Pero Mokami estaba listo. Sus conexiones neuronales de alta velocidad le permitieron predecir los movimientos, su piel de grafeno absorbió el impacto del golpe que podría haber destrozado una pared de concreto. El golpe resonó por todo el campo, provocando que los espectadores se quedaran sin aliento. Sin embargo, Mokami se mantuvo firme y lanzó un puñetazo. Sus huesos de cerámica le dieron a su ataque una fuerza inesperada, tomando a Gan Orca desprevenido. El villano se tambaleó hacia atrás, con la sorpresa reflejada en su rostro. «¡Ataquen ahora!», gritó Mokami sin apartar la vista de Gan Orca. Itsuka respondió de inmediato, y su guantelete gigante golpeó a otro grupo de villanos. Con una fuerza resonante, enviándolos a volar. Dark Shadow se transformó en una criatura gigante bajo el mando de Tokoyami, saltando hacia adelante para enfrentarse a otra ola de adversarios. Kirishima se convirtió en una fortaleza indestructible, que absorbía los ataques entrantes y los reflejaba con la misma fuerza. «Bien», ordenó Mokami, lanzando otro puñetazo a Gan Orca, que había recuperado el equilibrio. «Manténgalos fuera de equilibrio, no dejes que se reagrupen», ordenó, volviendo a centrarse en Gan Orca. Cuando Gan Orca recuperó el equilibrio, las escamas de su piel se ondularon de forma amenazante. Un sonido gutural bajo resonó a su alrededor, cada vez más fuerte, hasta convertirse en un rugido atronador. Todos sabían lo que vendría después. Gan Orca estaba preparando sus ondas hipersónicas. Pero Mokami estaba listo. Su inmunidad avanzada contra nanobots se activó y protegió las estructuras de su oído interno del ataque sónico. Podía sentir que sus nanobots trabajaban diligentemente para neutralizar la onda antes de que pudiera paralizarlo. Gan Orca liberó la onda hipersónica y el suelo bajo sus pies tembló. Mokami se mantuvo firme, sin mostrar ningún signo de incomodidad. La multitud se quedó sin aliento, sorprendida de que pudiera resistir la formidable habilidad de Gan Orca. «No tan rápido, Orca», bromeó Mokami, utilizando su propio don, la creación. Se concentró, los materiales avanzados dentro de su cuerpo trabajando en conjunto con su don, sus células creando rápidamente un escudo de grafeno grande y grueso. Su metabolismo ultra eficiente le permitió producir un objeto tan grande sin agotar sus reservas de energía. Los ojos de Gan Orca se abrieron de par en par, pero reaccionó rápidamente. Se lanzó hacia adelante y su poderoso cuerpo se estrelló contra el escudo. El impacto fue suficiente para hacer que el suelo debajo de ellos se agrietara. Pero el escudo resistió, su construcción de grafeno distribuyó la fuerza del impacto de manera uniforme. Mokami sonrió con sorna detrás del escudo. Con sus conexiones neuronales de alta velocidad, ya había anticipado el siguiente movimiento de Gan Orca. Con una orden interna, sus células se pusieron a trabajar. Usando su don de creación, comenzó a formar un par de nudillos especiales. El de la izquierda estaba diseñado para explotar hacia afuera al entrar en contacto, y el de la derecha estaba configurado para dar un golpe impresionante al oponente.
Su metabolismo ultra eficiente aseguró que la creación de estas armas no le drenara sus muy necesarias reservas de energía. El golpe fue contundente. Gandorka se tambaleó hacia atrás, sacudiendo la cabeza para despejar las estrellas. Mokami no esperó a que se recuperara. Avanzó, sus fibras musculares de Kevlar le permitieron moverse más rápido y con más fuerza. Sus huesos de cerámica hicieron que sus puñetazos y patadas fueran devastadores, sin dejar tiempo a Gandorka para recuperar el equilibrio. Gandorka era un oponente formidable, pero las habilidades de Mokami eran igualmente impresionantes. La combinación de sus mejoras biológicas y su don de creación mantuvo a Gandorka a la defensiva, alterando su ritmo. «Estás bien, chico», admitió Gandorka, haciendo una mueca mientras bloqueaba otro golpe. «Pero yo soy mejor», respondió Mokami, pasando rápidamente de un puñetazo a una patada alta. Gandorka apenas logró bloquearla a tiempo. El contraataque de Mokami comenzó en serio. Sus nudillos recién formados brillaban a la luz del sol. El izquierdo estaba diseñado para explotar al contacto, mientras que el derecho estaba preparado para asestar un golpe impactante. Sin pronunciar palabra, se movía con fluida precisión. Sus movimientos imitaban más los de un bailarín experimentado que los de un luchador brutal. Detrás de él, Itsuka, Kirishima y Tokoyami mantenían a raya a los demás villanos. Mokami confiaba en ellos para que se encargaran de la situación, lo que le dio la libertad de centrarse únicamente en Gandorka. Mokami avanzó, sus fibras musculares de Kevlar mejoradas trabajando al unísono con sus huesos de cerámica, lo que le permitió moverse más rápido y golpear más fuerte. Mientras Gandorka intentaba contraatacar, Mokami utilizó su piel de grafeno y su inmunidad avanzada a nanobots, resistiendo los poderosos golpes y las ondas hipersónicas con poco o ningún daño. Su cuerpo era una máquina bien engrasada, cada mejora biológica trabajaba a la perfección con las demás, lo que le permitía seguir el ritmo de la formidable Gandorka. Su metabolismo ultra eficiente garantizaba que sus niveles de energía se mantuvieran altos, a pesar de la intensidad de la pelea. Un movimiento audaz. Gandorka gruñó mientras bloqueaba un golpe, haciendo una mueca de dolor ante la explosión que siguió. El impacto del nudillo derecho de Mokami lo golpeó con fuerza, su cuerpo quedó paralizado momentáneamente. Mokami no perdió el tiempo. Rápidamente cerró la distancia entre ellos, su mano izquierda ahora formando una afilada hoja de grafeno. Con un movimiento rápido, atacó a Gandorka, apuntando a áreas no vitales. No tenía intención de herir gravemente al héroe profesional, solo demostrar su punto. Sus órganos bioeléctricos continuos generaron una potente corriente eléctrica, cargando la hoja para una descarga adicional. Gandorka esquivó lo peor, pero la punta de la espada le cortó el brazo. Shiseioi miró a Mokami con renovada determinación. Su enorme figura se movió con sorprendente velocidad, acortando la distancia y apuntando un puñetazo a Mokami. Sin embargo, Mokami estaba preparado. Sus conexiones neuronales de alta velocidad ya habían predicho el movimiento. Su cuerpo se transformó y su camuflaje avanzado lo hizo invisible por un breve momento, lo suficiente para esquivar el ataque entrante. Reapareció detrás de Gandorka y lo golpeó con otro puñetazo cargado de electricidad. Gandorka se tambaleó, pero permaneció de pie. Sus ojos reflejaban un nuevo respeto. Impresionante, admitió, un cumplido a regañadientes. Pero veamos cómo manejas esto. Inhaló profundamente, preparándose para otra onda hipersónica. Mokami adoptó una postura defensiva. Su material pulmonar en forma de panal oxigenó su sangre más rápido, preparando su cuerpo para la inevitable ola de parálisis. Cuando Gandorka exhaló, liberando la onda hipersónica, la inmunidad avanzada a nanobots de Mokami entró en acción. Su cuerpo permaneció intacto, manteniéndose firme contra el ataque que de otro modo lo debilitaría. Una oleada de sorpresa recorrió a los espectadores, sus jadeos eran audibles. Mokami, sin embargo, permaneció concentrado, sin apartar la mirada de Gandorka. Contraatacó con otra serie de golpes, y los nudillos explosivos hicieron su trabajo a la perfección. Al ver que el equipo de rescate estaba a punto de terminar y que la mayoría de los estudiantes observaban su batalla, Mokami decidió ponerle fin. Con cada paso lento que daba, algo comenzó a materializarse en su cuerpo. Desde sus pies hasta sus muslos, una capa de materia oscura comenzó a envolverlo, transformando su apariencia física. Los espectadores lo observaron con asombro y confusión hasta que, en una fracción de segundo, Mokami desapareció. Capítulo 201. El final del examen.
Ante el estupefacto silencio de todos, Mokami de repente se puso a rebotar por la arena a una velocidad similar a la de la luz, y sus movimientos eran casi imposibles de seguir. Las expresiones de desconcierto en sus rostros se transformaron en comprensión cuando se dieron cuenta de lo que Mokami había creado. Un par de botas supercargadas. Las botas eran su última obra maestra. Eran una increíble pieza de tecnología que aprovechaba la energía cinética para aumentar la velocidad exponencialmente. Cada paso que daba acumulaba energía potencial en su interior, que luego podía liberar para una rápida ráfaga de aceleración. Las botas podían manipular la dirección de esta energía, lo que le permitía rebotar en paredes y superficies con la precisión y la velocidad de una bala bien dirigida. Cuando el polvo se asentó, los dos luchadores, Ganorka y Mokami, se quedaron uno frente al otro, ambos jadeantes pero erguidos. La cruda intensidad de la batalla había atraído la atención de los espectadores, dejando el campo en un silencio inquietante. Sus ojos iban y venían entre Ganorka y Mokami, esperando que uno admitiera la derrota. Los espectadores observaban con asombro, ambos combatientes todavía de pie, mostrando la tenacidad de los verdaderos héroes. Ganorka parecía más sin aliento, su respiración agitada resonaba en el campo silencioso. Sus escamas brillaban, reflejando la luz del sol, insinuando el agotamiento subyacente. En cambio, Mokami parecía mucho más tranquilo, su piel de grafeno no se diferenciaba de su piel clara habitual. A pesar de la dura pelea, su respiración era constante y su comportamiento sereno. Pero un observador atento podía ver los signos sutiles de fatiga. La tensión en su postura, el ligero parpadeo en sus ojos. De repente, la voz atronadora de Ganorka resonó en el campo. ¡Basta! Los estudiantes se sobresaltaron y su atención pasó de Mokami a Ganorka. El escuadrón de villanos se detuvo y sus expresiones revelaron su sorpresa ante la repentina declaración. Ganorka se volvió hacia la multitud atónita, con voz severa pero con un matiz de aprobación. Esta etapa del examen ha terminado. Esperen los resultados. La multitud respiró aliviada. Comenzó a generarse una expectación nerviosa y las miradas de los estudiantes oscilaban entre Mokami y Ganorka, esperando los resultados de la feroz confrontación. A pesar de la fatiga que le roía los músculos, Mokami se mantuvo erguido. No mostraba signos de relajación, su mirada seguía fija en Ganorka. Estaba preparado para lo que pudiera venir a continuación, su mente ya procesaba los posibles resultados. Las palabras de un villano no podían tomarse a la ligera, y en este escenario, Ganorka era un villano. De repente, el silencio se rompió con un fuerte crujido. El sistema de sonido estaba encendido. El anuncio estaba a punto de llegar. Mokami parpadeó y retrajo lentamente su escudo de grafeno y las botas que había creado. Su don le permitió disolver los objetos que había creado en su cuerpo. Era una táctica de ahorro de energía que le aseguraba estar preparado para cualquier ataque sorpresa. Su metabolismo ultra eficiente hizo que este proceso fuera más fluido, incluso en su estado de agotamiento. Ganorka observó a Mokami con un nuevo respeto. El joven no se parecía a ningún otro joven al que se había enfrentado antes. Era inteligente, estratégico y físicamente hábil. Sus habilidades eran impresionantes y su actitud serena ante una batalla tan intensa era encomiable. Poco después de que terminara la batalla, Mare subió al escenario. La sala quedó en silencio mientras su mirada examinaba a los estudiantes reunidos, su semblante severo proyectaba una sombra imponente sobre la sala. Hola a todos y gracias por esperar. Todos han trabajado duro. Comenzó, y su voz resonó en la gran sala. Su mirada se posó en los jóvenes héroes en formación, cuyos rostros eran una mezcla de anticipación y ansiedad. Comenzaré presentando el resultado del examen. Pero antes de eso, tengo algunas palabras. La sala estaba en silencio, todos los ojos fijos en el hombre que estaba en el escenario. Mare se aclaró la garganta y un silencio inquietante envolvió la sala. En cuanto a cómo los evaluamos entre nosotros, los miembros de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes y nuestros colegas de LUC, teníamos dos sistemas de deducción de puntos que se combinaron para evaluar su desempeño. Hizo una pausa para que sus palabras se asimilaran. En resumen, estábamos examinando tanto la calidad como la naturaleza de su conducta en situaciones de crisis. Su mirada recorrió toda la sala y finalmente se detuvo en un gran monitor que tenía detrás. Los nombres de quienes aprobaron el examen se mostrarán en la pantalla en orden alfabético. Con todo eso en mente, continúe y revise los resultados usted mismo.
Todos contuvieron la respiración mientras la pantalla se encendía y aparecían los nombres de los candidatos seleccionados. Mokami, con su actitud estoica que nunca vaciló, escaneó rápidamente la lista. Suia, Nigel, resaltó los nombres de sus compañeros de clase, los miembros de la clase 1A. Hizo un recuento rápido y Mokami exhaló un silencioso suspiro de alivio. Los 20 estaban allí. Cuando se calmó el aluvión inicial de emociones, algunos trabajadores bajaron y distribuyeron evaluaciones detalladas. Mare aprovechó la oportunidad para explicar de qué se trataba. Seguimos adelante, dijo, con su voz exigiendo atención una vez más. Los detalles de su puntuación se describen allí con gran detalle. Así que, por favor, léalos con atención. Mokami aceptó el documento de manos del agente con un gesto cortés y recorrió con la mirada los detalles mientras Mare continuaba explicando. El límite eran 50 puntos. Utilizamos un sistema de deducción de puntos para determinar los puntos. Puedes leer las distintas acciones y comportamientos que dieron lugar a la deducción de tus puntos, seguido de la cantidad de puntos que se dedujeron por cada uno. Una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de Mokami mientras examinaba su evaluación. 0 puntos deducidos. Miró a Momo y se produjo un intercambio silencioso entre los gemelos. Su examen era el mismo. No se habían deducido puntos. Un suspiro colectivo de alivio llenó la sala cuando la mayoría de los estudiantes se dieron cuenta de que habían aprobado. En medio del ruido de papeles y murmullos, los amigos se reunieron para intercambiar notas y evaluaciones. ¿Mokami, 0 deducciones? Preguntó Ida, con las gafas subidas por la nariz mientras examinaba el trabajo de su amigo. Eso parece, respondió Mokami encogiéndose de hombros. Veamos estas evaluaciones, dijo Uraraka, inclinándose para mirar los documentos que Mokami tenía en la mano. Quizás podamos encontrar un patrón, algo que podamos mejorar para la próxima vez. Mina asintió con la cabeza y se inclinó para sumarse a la discusión. Gran idea, Uraraka. Asegurémonos de que todos estemos en la misma página. Felicitaciones a todos los que fallecieron. Continuó Mare, su voz resonando por toda la sala. A partir de ahora, dependiendo de la naturaleza de la emergencia, su nuevo puesto les otorgará la autoridad para ejercer privilegios iguales a los de los héroes profesionales. Las palabras de Mare resonaron en todo el salón y la gravedad de su discurso provocó que un silencio inquietante cayera sobre los estudiantes. A partir de ahora, dependiendo de la naturaleza de la emergencia, su nueva posición le otorgará la autoridad para ejercer privilegios iguales a los de los prohéroes. Combatir a los villanos, realizar operaciones de socorro en caso de desastres y accidentes, y cosas por el estilo. Incluso sin órdenes de los prohéroes, ahora puede actuar a su propia discreción. Afirmó, con la mirada fija en los estudiantes que tenía delante. Pero recuerda. Continuó, con su expresión severa enfatizando la severidad de sus palabras. Ese poder conlleva una responsabilidad aún mayor hacia la sociedad. Con cada acción individual que realizas, cargas sobre tus hombros una carga mayor. Harías bien en recordarlo. El mundo está en ebullición. Cada día aparecen nuevas organizaciones de villanos. Primero la Liga de Villanos, luego Ekiti y ahora los Vigilantes Ninja Mutantes. El delicado equilibrio que manteníamos se está derrumbando. Nuestro mundo está en medio de un gran cambio. Continuó Mare, y su voz resonó por todo el salón. De ahora en adelante, cuando los proverbiales frenos que pesan sobre sus corazones hayan desaparecido, los villanos insolentes aparecerán sin falta, y sus crímenes serán cada vez más graves. Más pronto que tarde, todos ustedes, jóvenes aspirantes a héroes, crecerán y se convertirán en el núcleo que sostiene nuestra sociedad. En un futuro no muy lejano, todos ustedes, como héroes profesionales, establecerán el nuevo estándar. Ustedes también se convertirán en una existencia fundamental que puede inhibir y reducir el mal. Sin embargo, recuerden que, tal como están las cosas ahora, ustedes solo tienen licencias provisionales para actividades de héroe. Piensen en ello como si no fueran ni la mitad de un héroe de pleno derecho. Por lo tanto, deseamos que reanuden sus estudios en cada una de sus escuelas con aún más celo y diligencia. Concluyó Mare. Con el final de su discurso, el examen de héroe provisional terminó oficialmente. Toda la clase 1A de la UA había aprobado, los 20 estudiantes. Capítulo 202. Fin. Al día siguiente del examen de héroe provisional, Mokami estaba sentado en su laboratorio, rodeado de un aire de calma y serenidad.
Era la viva imagen de la tranquilidad, un marcado contraste con el bullicio de la actividad que lo rodeaba. Acurrucada en su regazo, Toga se aferraba a él con cariño, rodeándole el cuello con los brazos en un abrazo reconfortante. Ella, al igual que Mokami, parecía imperturbable ante el caos controlado que los rodeaba. Al otro lado de la mesa estaba sentado Jimbo Baigawara, un hombre transformado hasta quedar irreconocible. Si algún miembro de la liga lo viera ahora, sin duda se sorprendería por la metamorfosis. Había desaparecido la personalidad inestable y enloquecida, sustituida por un hombre bien afeitado, de mirada penetrante y un intelecto muy agudo. Este nuevo Jin hablaba con frases bien articuladas y trataba a Mokami con el respeto que se le otorgaría a un jefe, lo que reflejaba su papel como el cerebro contratado por Mokami para sus diversos proyectos. Jefe, si ajustamos ligeramente la estructura molecular de este compuesto, debería dar un resultado más estable. Dijo Jin, señalando una fórmula compleja en la pantalla. Estaba absorto en su trabajo, sus dedos volaban sobre el teclado mientras ejecutaba simulaciones. Mokami, que observaba en silencio la conversación, simplemente asintió y siguió con la mirada los movimientos de Jin en la pantalla. No intentó interrumpirlo y simplemente dejó que Jin guiara la conversación con su destreza intelectual. Mientras tanto, Toga apoyaba la cabeza sobre el hombro de Mokami y tarareaba suavemente. Incluso en medio de la jerga técnica y las discusiones científicas, parecía contenta, con los ojos cerrados y una leve sonrisa adornando sus labios. Otra cosa, jefe. Comenzó Jin, volviendo su atención a Mokami. Creo que he avanzado un poco en ese proyecto que me asignaste. Con un poco más de tiempo, debería tener algo tangible que mostrarte. Una vez más, Mokami se limitó a asentir, y su silencio fue una aprobación tácita del trabajo de Jin. No era partidario de conversaciones innecesarias, y prefería dejar que otros tomaran la iniciativa. Su compostura, un testimonio tácito de su confianza en su equipo, era una fuente de inspiración para quienes lo rodeaban. En el fondo, Toga se movía ligeramente y sus suaves suspiros armonizaban con el débil zumbido de las máquinas que los rodeaban. La habitación era una sinfonía de sonidos. Los murmullos concentrados de Jin, el zumbido silencioso de Toga y el suave clic de las teclas mientras Jin trabajaba, todo ello subrayado por el tranquilo silencio de Mokami. El descontento de Toga se apoderó de la superficie mientras observaba las interacciones entre Mokami y Jin. Trató de empujar su cabeza hacia el cuello de Mokami con más firmeza, en una súplica inconsciente de atención, pero su mirada permaneció fija en la pantalla, con los oídos atentos a las explicaciones de Jin. Un pequeño puchero se formó en sus labios mientras lo rodeaba con los brazos. Los recuerdos de cómo conoció a Mokami volvieron a su mente y le recordaron las circunstancias de su primer encuentro. Estaba perdida, sola y asustada, tratando de eludir a las autoridades mientras luchaba con sus rasgos vampíricos. La sed de sangre no era una elección. Era una extensión de su don, una parte de su identidad que se había visto obligada a reprimir. Recordó las miradas frías y hostiles del mundo, las expresiones horrorizadas de sus padres cuando se dieron cuenta de en qué se había convertido su hija. La habían encerrado, enjaulado en un mundo de aislamiento y desesperación, tratando de reprimir las tendencias naturales de su don. Pero el deseo reprimido había sido una bomba de tiempo que se agotaba, esperando a que el detonante explotara. Y explotó, convirtiendo su vida en una pesadilla viviente. Había estado huyendo, rechazada por la sociedad, perseguida por las autoridades y aterrorizada de sí misma. Fue Mokami quien la encontró, un faro de esperanza en medio de su desesperación. Le tendió una mano, una invitación silenciosa a escapar de la realidad infernal de su vida. Y en sus ojos, ella vio comprensión, aceptación y una promesa de un futuro mejor. Él no la vio como un monstruo, sino como una víctima de las circunstancias, incomprendida y maltratada. Siempre lo he creído. Le había dicho Mokami, su voz resonando en su memoria. Para controlar algo, debes practicarlo. Y así, la tomó bajo su protección y le prometió ayudarla a controlar su don en lugar de reprimirlo. Mokami había sido su salvadora, su guía, el ancla que la había salvado de ahogarse en el mar tumultuoso de su vida. Sus pensamientos volvieron al presente cuando miró el rostro de Mokami. El dolor de su aparente indiferencia se alivió al comprender que Mokami había cambiado últimamente debido a lo que le había sucedido a Momo. Estaba absorto en las explicaciones de Jin, su mente procesaba la información, analizaba, calculaba. Su silencio era su fortaleza, no una señal de desprecio. Toga reprimió un suspiro y se acurrucó más cerca de él, decidida a esperar a que terminara.
Después de todo, sabía que no debía interrumpir a Mokami cuando estaba sumido en sus pensamientos. Sus gestos cariñosos tal vez no llamaran su atención en ese momento, pero sabía que, con el tiempo, él le devolvería sus avances. Así que decidió esperar en silencio, encontrando consuelo en su presencia constante. Jin. Comenzó a decir Mokami, rompiendo su largo silencio. Si desplazas el punto de apoyo de la simulación hacia la izquierda, es posible que veamos la diferencia que esperabas. Jin hizo una pausa, con los dedos sobre el teclado mientras miraba a Mokami, considerando su sugerencia. Después de un momento, asintió, una chispa de curiosidad iluminó sus ojos. Eso podría funcionar, jefe. Capítulo 203. El doble de inteligente. Mientras Jin comenzaba a ajustar la simulación, Toga observaba con interés, sus ojos alternaban entre Jin y Mokami. Era un entorno al que estaba acostumbrada. El zumbido silencioso de las máquinas, el frenesí de los intercambios intelectuales, la presencia fuerte y tranquilizadora de Mokami a su lado. Entonces, volvió la mirada hacia Jin, que ahora era muy distinto del hombre que habían conocido. En aquel entonces, sus personalidades divididas lo habían vuelto impredecible y difícil de tratar. Estaba fragmentado, su propia mente era su peor enemigo. Ella había pensado que era una causa perdida, pero Mokami vio potencial, un desafío que afrontar en lugar de un problema que descartar. Ahora, mientras miraba al hombre absorto en la simulación, apenas podía creer la transformación. Jin no solo estaba estable, sino que sus personalidades, antes discordantes, ahora funcionaban en armonía, transformándolo en una especie de computadora cuántica humana. Interesante. Murmuró Jin, mientras sus dedos bailaban sobre las teclas mientras manipulaba la simulación según la sugerencia de Mokami. Esto lo cambia todo, jefe. Es como pulsar un interruptor. Hemos desbloqueado un nuevo nivel de potencial. Voy a necesitar más tiempo con esto, jefe. Dijo Jin, con tono serio mientras estudiaba los resultados de la simulación. Hay potencial aquí, pero es como una flor delicada. Necesita cuidado y atención para florecer. La respuesta de Mokami fue sencilla. Un gesto de aprobación y comprensión. Como siempre, dejó que sus acciones hablaran más que sus palabras. Comprendió que las cosas buenas llevaban tiempo y estaba más que dispuesto a esperar. Mientras Jin y Mokami continuaban su discusión técnica, la puerta del laboratorio se abrió y dejó entrar a una nueva figura. Era hermosa, con un largo cabello de ébano que caía en cascada por su espalda como una cascada de seda de medianoche. Sus ojos, de un llamativo tono esmeralda, brillaban con inteligencia y determinación. Vestía una elegante bata blanca de laboratorio sobre un sencillo vestido negro, y completaba su conjunto con unas botas negras pulidas que le llegaban justo por debajo de las rodillas. Esta era Haruki, una imagen de gracia e intelecto combinados. Se comportaba con un aura de confianza, sus pasos reflejaban la autoridad que imponía. A pesar de su apariencia aparentemente fría, había una calidez en ella que brillaba en su brillante sonrisa. Era una paradoja, tan feroz como gentil, tan obstinada como comprensiva. Mientras se acercaba a Mokami, se arrodilló, en una muestra de respeto que se le había inculcado con el tiempo. Levantó la cabeza y sus propios ojos esmeralda brillantes se encontraron con la mirada de Mokami. Padre, Aiko, Botan, Chika y Enmi cumplieron con sus misiones. Informó con voz firme y clara. Daichi sigue trabajando en la suya. Mokami, que había estado observando el trabajo de Jin, dirigió su atención a Haruki. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios mientras asentía en señal de reconocimiento. Gracias, Haruki. Buen trabajo. Al oír sus elogios, los ojos de Haruki se iluminaron con reverencia y un suave rubor se extendió por sus mejillas. Se puso de pie y se sacudió el polvo invisible de las rodillas. Cuando estaba a punto de irse, dirigió su atención a Toga. Su rostro se torció con desdén y sacó la lengua antes de darse la vuelta. Iré a ver qué hacen los demás, padre. Dijo, saliendo del laboratorio con los mismos pasos elegantes con los que había entrado. Una vez que Haruki desapareció de la vista, Toga hinchó las mejillas y su puchero se hizo más profundo. Miró a Mokami, buscando alguna señal de reacción. Pero Mokami permaneció imperturbable y su mirada volvió a la pantalla donde Jin estaba ejecutando la simulación. Jin, que había estado callado durante la visita de Haruki, se aclaró la garganta, dispuesto a reanudar la conversación. Miró a Mokami y luego volvió a la pantalla, moviendo rápidamente los dedos sobre el teclado. Jefe. Dijo.
El ajuste del punto de apoyo mostró un cambio significativo en la estructura molecular, pero creo que podemos ajustarlo un poco más para obtener mejores resultados. Toga, sintiéndose ignorada, se acercó a Mokami y le rodeó la cintura con el brazo. Suspiró dramáticamente, con la esperanza de captar su atención. Mokami, sin embargo, se limitó a darle una palmadita en la mano de manera reconfortante, concentrándose en la explicación de Jin. Los ojos de Mokami brillaron cuando la simulación en la pantalla pintó una imagen vívida de una estructura molecular única y compleja. Rompió el silencio, con un aire de entusiasmo contenido colándose en su voz. Parece que nos hemos topado con un potencial punto de inflexión, Jin. Jin asintió y una sonrisa de satisfacción se dibujó en la comisura de sus labios. Así parece, jefe. Hemos descubierto un compuesto más fuerte que los nanotubos de carbono. Nos estamos aventurando en el reino de lo imposible. El puchero de Toga se suavizó y adoptó una expresión fascinada mientras seguía la conversación, con sus brazos todavía alrededor de Mokami. ¿De qué están hablando? Es una revolución potencial, Toga. Explicó Mokami, con una sonrisa en los labios. Hemos sintetizado un compuesto que provisionalmente llamaremos Trinitrum. Sus propiedades predichas superan incluso a las de los nanotubos de carbono, considerados uno de los materiales más resistentes del planeta. Jin intervino, sus dedos todavía bailando sobre el teclado. Todo es teórico, por supuesto. Necesitamos producir y probar el compuesto. Pero si nuestra simulación es precisa, Trinitrum podría transformar los campos de la ciencia de los materiales, la ingeniería y muchos más. Una expresión intrigada cruzó el rostro de Toga. Eso suena increíble, Mokami, Jin. ¿Eso significa que tienes otro rango para las mejoras de la piel? Preguntó Jin con un destello de emoción en los ojos. Estaba imaginando la infinidad de posibilidades que este nuevo descubrimiento podría traer. Mokami se rió entre dientes ante su pregunta, sin que su comportamiento se altere. Es demasiado pronto para hablar de eso. Todavía tengo que adaptarme a la apariencia de grafeno de rango 3. No hay necesidad de hablar de un hipotético rango 6. Su tono era firme, recordándoles a Jin y a Toga que todo esto todavía era una teoría. Sin embargo, había una corriente subyacente de anticipación, la emoción de descubrir una posible innovación revolucionaria. Toga, interesada, se inclinó hacia adelante con entusiasmo. ¿Cómo se vería un rango 6, Mokami? No te haría indestructible. En teoría, tal vez. Respondió Mokami con voz firme y tranquila. Pero las complejidades de mejorar la piel más allá de sus límites naturales son asombrosas. Hay riesgos significativos involucrados. Jin asintió con la cabeza y sus dedos se detuvieron sobre el teclado. Sin mencionar el enorme esfuerzo que esto supondría para el cuerpo. Nuestros cuerpos no están diseñados para soportar tales transformaciones. Sería como intentar correr una maratón sin ningún entrenamiento. Los ojos de Jin brillaron con comprensión mientras respondía a las palabras de Mokami. Es exactamente por eso que tienes tu sistema de rango, ¿verdad? Estás mejorando todo tu cuerpo metódicamente. Desde los órganos hasta los huesos, la piel hasta los nervios, los sentidos hasta el cabello, estás aumentando su capacidad de forma incremental. Esto te ayuda a adaptarte a las nuevas mejoras y, con el tiempo, tu cuerpo no se verá afectado, incluso si cambias tu piel por nanotubos de carbono. Absolutamente. Afirmó Mokami, con su voz tan tranquila y serena como siempre. Es como aprender una nueva habilidad. No intentas dominar todo de una vez. Comienzas con lo básico y luego vas avanzando gradualmente. Jin se volvió hacia él y las comisuras de sus labios se curvaron hacia arriba. En eso es en lo que te diferencias, BSS. Para ti, manipular moléculas es tan natural como respirar. Y tienes la fuerza mental para soportar la tensión de un cambio tan drástico. Tienes razón. Confirmó en voz baja pero firme. Migon me permite descomponer y recrear cualquier cosa, pero eso no está exento de desafíos. Pero, jefe. Intervino Jin, con los ojos brillantes de emoción. Imagínese si pudiera crear una capa de Trinitrum sobre su piel. Eso podría volverlo prácticamente indestructible. Ve más despacio, Jin. Le aconsejó Mokami, con voz llena de autoridad. Todavía tenemos mucho que aprender sobre Trinitrum. Y aunque fuera posible, todavía tendría que prepararme para afrontar el cambio. Jin asintió con la cabeza en señal de comprensión. Tienes razón, jefe.
Hay muchas cosas que aún no sabemos. Pero... Sus ojos brillaban con un entusiasmo desenfrenado. Las posibilidades son infinitas. Capítulo 204. Fiesta. El aire estaba cargado de emoción y alegría en la sala común del edificio de dormitorios de la clase 1A. Una mezcla de risas, charlas animadas y vítores triunfantes llenaron la atmósfera mientras los 40 estudiantes de las clases 1A y 1B celebraban su éxito al obtener sus licencias de héroe provisional. Una deslumbrante variedad de luces danzaban por la sala, reflejándose en los rostros jubilosos de los jóvenes héroes en formación. En el centro de la sala común, Mokami estaba sentado cómodamente, observando las festividades a su alrededor. Momo estaba a su derecha, comentando los resultados del examen de licencia. Su rostro estaba iluminado con una mezcla de emoción y orgullo. A la izquierda de Mokami estaba Agakure, su forma recientemente visible agregaba un toque desconocido pero acogedor a la animada escena. Estaba contando algunos incidentes graciosos que sucedieron durante los exámenes, su voz llena de entusiasmo burbujeante. Todavía no puedo creer que eso haya sucedido. Gritó Agakure, sus ojos brillaban de alegría mientras reía. Deberías haber visto sus caras. Mientras tanto, la Vivazmina daba vueltas por la pista de baile con otras chicas, y su risa alegre resonaba por encima de la música. Sus enérgicos movimientos de baile atrajeron a una multitud de espectadores que la admiraban y la vitoreaban con entusiasmo. Un grupo de chicos, entre ellos Bakugo y Midoriya, mantenían una animada conversación, y sus voces subían y bajaban al ritmo de sus discusiones. El ceño fruncido habitual de Bakugo se suavizó con un dejo de satisfacción, mientras que el rostro de Midoriya lucía una sonrisa pensativa. La mirada de Mokami recorrió la habitación y finalmente se posó en Midoriya y Bakugo. En otra vida, se habrían enfrentado en una azotea, intercambiando golpes y pullas en una mezcla de ira y miedo, cada uno atrapado en las garras de la inseguridad personal. Incluso podrían haberse llamado Sasuke y Naruto. Vaya, me equivoqué de anime. En esta vida, sin embargo, la escena era diferente. Bakugo estaba de pie junto a Midoriya, su conversación era apasionada pero civilizada, mientras discutían los puntos más finos de la estrategia del héroe. El ceño fruncido característico de Bakugo estaba un tanto atenuado por una satisfacción que Mokami no había visto a menudo en su rostro. Mokami se reclinó, sintiendo una sensación de satisfacción. Este mundo, su mundo, era un testimonio de cómo la presencia de una sola persona podía alterar el curso de los acontecimientos. Y era lo más cercano a una prueba que tenía de que lo que estaba viviendo era real, y no solo un anime o manga. Suspiró levemente y su mano se estiró instintivamente hacia Momo. Sus dedos se deslizaron en los de ella, sus palmas se presionaron juntas en un ritmo familiar y reconfortante. Los dedos de ella se apretaron alrededor de los de él, su calor se filtró en su piel. Momo giró la cabeza hacia él, sus ojos de onix se encontraron con los de él. ¿Estás bien?, preguntó, en voz baja pero con una inconfundible nota de preocupación. Más que bien, Momo, dijo, su voz apenas audible por encima del ruido de la fiesta. Solo estaba pensando en lo diferentes que podrían haber sido las cosas. Momo se curvaron en una sonrisa cómplice, sin apartar la mirada de él. ¿Y estás contento con cómo están las cosas?, preguntó con un tono juguetón en su voz. Absolutamente, respondió Mokami con un tono de seriedad amable. No cambiaría esto por nada más. De repente, un remolino de rosa y energía personificada irrumpió entre la multitud. Momo, Toru, mostrémosles cómo se hace. La voz exuberante de Mina Ashido resonó por la sala, sus ojos brillaban de anticipación. Las chicas intercambiaron una mirada cómplice antes de que todas sonrieran al unísono. Mokami sintió que la mano de Momo apretaba la suya una vez antes de soltarla para unirse a Mina y Toru en el centro de la sala. No pudo evitar sentir una calidez que se extendía por todo su cuerpo al ver su entusiasmo compartido. Al mismo tiempo, una mano firme se posó sobre el hombro de Mokami. Se giró para ver a Kirishima, quien le sonrió con entusiasmo. Mokami, amigo, es hora de una lucha de muñecas masculina. Mokami le devolvió la sonrisa y asintió con la cabeza. Siguió a Kirishima a un rincón más tranquilo de la sala, donde ya se había reunido una pequeña multitud. Había una expectación en el aire, un zumbido de emoción que era casi tangible. Cuando se sentó frente a Kirishima, sintió una extraña sensación de calma y emoción entremezcladas. Los dos jóvenes se tomaron de las manos y cada uno evaluó la fuerza del otro.
Sus amigos a su alrededor comenzaron a vitorear, creando una atmósfera alegre que fue un alivio bienvenido de la tensión del entrenamiento diario. ¿Estás listo, Mokami? La voz de Kirishima tenía un tono desafiante. Su mano era firme y cálida en el agarre de Mokami. Mokami simplemente asintió, con una pequeña sonrisa burlona en sus labios. Un murmullo de anticipación recorrió la multitud. Cuando se tomaron de las manos, Kirishima le lanzó a Mokami una sonrisa juguetona. ¿Estás listo para perder? Lo mismo digo. Respondió Mokami con una extraña sonrisa en su rostro. El combate comenzó y terminó con la misma rapidez. A pesar de la fuerza de Kirishima, la potencia y la técnica de Mokami se impusieron con facilidad. Muy bien, muchachos. Comenzó Ojiro, y su cola atravesó el aire con un poderoso silbido. Hablemos de algo más que entrenamiento y peculiaridades por una vez. ¿Qué opinan de nuestras heroínas profesionales? Hubo una pausa y luego Shoji rompió el silencio. ¿Estamos hablando solo de su trabajo o de su estética? Sus múltiples brazos se encogieron de hombros de una manera extrañamente despreocupada. Ambos, supongo. Intervino Illida, ajustándose las gafas. Quiero decir, son excepcionales en sus roles, ¿no? Como Ryukyu, por ejemplo. Su don del dragón es increíble y proporciona una tremenda ventaja táctica. Sí, sí. Intervino Kirishima, agitando una mano con desdén. Todos sabemos que son muy duros y todo eso. Pero en serio, chicos, ¿qué tal MT? Lady? Ella es buena, no es mala, ¿eh? Es atractiva, sí, pero personalmente, encuentro más atractiva a Mirko. Dijo Ojiro, con un ligero rubor en sus mejillas. El grupo estalló en un coro de risas burlonas. Ah, ya veo que es un hombre culto. Kirishima le dio una palmada en la espalda a Ojiro, riendo con ganas. Hablando de atractivo, McNeil Sensei no recibe el crédito suficiente. Tetsu de la clase 1B se unió a la conversación, con una sonrisa traviesa en su rostro. La sala quedó en silencio mientras varios de los chicos le dirigían miradas severas. Ella es nuestra maestra, hombre. Dijo Shoji en un tono que implicaba que ese era el final de la discusión. Está bien, solo lo digo. Tetsu levantó las manos en señal de rendición, con una sonrisa tímida en el rostro. Pero debes aceptar que es la máxima fantasía masculina, ¿verdad? ¿Un profesor? No. Shoji se abrazó el pecho con los brazos y sus múltiples brazos parecieron abultarse en señal de desaprobación. Tetsu levantó una ceja. ¿Cuál es entonces la máxima fantasía masculina? La sala volvió a quedar en silencio, pero esta vez con expectación en lugar de desaprobación. Entonces, en medio del silencio, Tokoyami habló, con su habitual seriedad evidente en su voz. Vecino. Dijo simplemente. Sin duda, niñera. Intervino Illida, y su habitual actitud seria se transformó en una pequeña sonrisa. Sí, niñera. Asintió Ojiro con una sonrisa burlona en el rostro. La sala estalló en otra ronda de risas, esta vez más suaves que las anteriores. Desde un costado, una pequeña voz dijo. Una anciana en el edificio. Las risas se apagaron al instante y fueron reemplazadas por un profundo silencio. Todos se giraron para mirar a Mineta, quien, ese momento, no había sido parte de la conversación. El chico de cabello violeta se retorció ante las miradas de disgusto de sus compañeros. Abrió la boca, probablemente para defenderse o tal vez para corregir su declaración anterior, pero los demás comenzaron a irse, sacudiendo la cabeza. Qué buena manera de arruinar la conversación, Mineta. Gruñó Zero, lanzándole una mirada asesina al chico más pequeño. Mineta dejó escapar un pequeño gemido y su rostro se puso rojo brillante. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Leo 1218, The Shadow, Daniel, y Chutses 2, 0. Son unos grandes bros.
No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Tojifu Siguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, y Marcos Peña. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, y José Peralta. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Rubén Pizano, Marco Antonio Fontes II, Humberto Ocampo, Jaime López, Luis Felipe de Mata, Julik Sabel, Daniel Gómez Celaya, Rain Casutoru, David Santiago, Eduardo González, y Alexis Rodríguez. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.